Y vamos a ir a la palabra del Señor. Si me pueden buscar, Juan 10:10. Juan 10:10. Y les voy a ser honesto, estas son de las palabras que uno no quisiera dar. Pero lastimosamente hay que darlas porque en la palabra de Dios hay de todo tipo de escenarios, de todo tipo de situaciones. Y esa situación está aquí, se da. Así que cuando lo tengas, si puede ser un fuerte amén y ponerse de pie sin entender que ya está listo para la palabra del Señor. Juan 10:10. Y si puedes sonreír mejor, porque quiero verlos a todos sonriendo, por lo menos al inicio, porque después no sé si van a sonreír después de la palabra. Juan 10:10 dice, voy a leer el 9 solo para el contexto. Dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrar será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastor. El 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido, dice Jesús. Pero el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Padre, gracias te doy en esta mañana, gracias por un domingo más que podemos estar en tu casa. Gracias por un domingo más que podemos estar en tu presencia, porque tu Espíritu Santo está en nosotros. Nos permite alabar y glorificar tu nombre. Está ese anhelo en nuestro corazón de querer exaltarte a ti, porque tú te lo mereces. Porque tú nos has amado más de lo que imaginamos. Porque tú nos has traído hasta este lugar también. Porque nos podemos congregar en un lugar, podemos bendecir tu nombre y sobre todo darte la gloria y la honra solamente a ti. Te doy gracias por este pueblo. Prepara el terreno en sus corazones, prepara esa tierra fértil, que esta semilla llegue a sus corazones, que pueda multiplicarse ese fruto, que ellos puedan recibir y sentir esa unción del Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias. Gracias por este pueblo y que sea de mucha bendición esta palabra. Que si es algo que exhorta, que si hay algo que empiecen a sentir con una dificultad de asimilar o de aceptar, Espíritu Santo ayuda a ti. Habla a su mente, habla a su corazón, habla a su vida. Porque solamente tú puedes transformar. Yo simplemente soy el instrumento para dar una palabra, pero eres tú el que transforma, eres tú el que cambia vidas, eres tú el que hace ese discernimiento que nadie más puede. Así que dejamos ese tiempo en tus manos, Espíritu Santo, para que seas tú en el corazón de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Piense que en el año 2014, yo siempre lo he mencionado en mi prédica y lo he dicho, yo siempre soy un aficionado de las películas. Yo trato de ver la mayor cantidad de películas posibles porque me gusta. Siempre he sido desde pequeño, nuestros papás nos llevaban al cine. Bien me acuerdo que la primera película que fuimos a ver al cine, que yo me acuerdo que mis papás me llevaron, fue La Bella y la Bestia. Y por esa razón, a mí me encantan los musicales. Yo sé que se me hace muy pero a mí me gustan los musicales, no me pregunten por qué, toda la vida, todas las películas de Disney, todas las películas musicales. Pero he sido fanático al cine. Sin embargo, no sé, puede ser, porque por ahí entra pecado, puede ser, no sé. Pero lo que les quiero compartir es que en el 2014 salió una película basada en la vida real. La película se llamaba El Código Enigma. Y esta película se trataba básicamente de un hombre británico llamado Alan Turing, quien era un matemático que lideraba un equipo de criptógrafos para tratar de descifrar el famoso código Enigma que tenían los alemanes. Todo esto se basa en la Segunda Guerra Mundial. Esto es basado en la vida real, este hombre existió. Y cuando este hombre lo mandaron a llamar, porque le dijeron que hemos encontrado muchos mensajes de los alemanes, pero no podemos descifrar el código. Sabemos que ellos tienen una maquinita que se llama Enigma,
Y esa maquinita lo que ellos hacen es que de acuerdo al código, ellos podían poner muchas letras al azar, pero cuando colocaban el código en esa máquina Enigma, ya podían descifrar que la A en ese entonces era la E y la I era la O. Entonces, el ejército alemán cambiaba cada cierto tiempo eso. Y mandaron a llamar a ese hombre británico. Y ese hombre británico hizo una máquina enorme, que lo que hacía es que colocaba la información, y eran unos circulitos, y él iba programando cada circulito, y cada circulito daba muchas vueltas para tratar de descifrar exactamente qué letra era de ese código. Era toda una ciencia, eran expertos, hombres brillantes, porque era un equipo de gente matemática muy brillante. Y al final él logró armar una gran máquina. Al final de la guerra se dieron cuenta que pudieron descifrar el código Enigma del ejército alemán. Pero nunca le dijeron, ni nunca hicieron una gran bulla, porque el día que descifrara el ejército alemán, que ya habían conocido sus estrategias, ellos probablemente hubieran destruido la máquina Enigma. Entonces lo que hizo el ejército de Estados Unidos y el ejército británico es simplemente de vez en cuando, ellos sabían a dónde iban a bombardear los alemanes y dejaban que de vez en cuando bombardearan para que no se dieran cuenta que habían descifrado el código. Al final todos sabemos la historia. El ejército de Estados Unidos y el ejército británico lograron descifrar a través del código por dónde iban a estar los mejores ejércitos de los alemanes. Lograron entrar y la guerra se acabó. Y a este hombre, porque resultó ser que ese hombre tenía tendencia de homosexualidad, lo tuvieron que pasar por un tema. No sé si ustedes han escuchado que en aquella época les agarraban la corriente para quitarles esas emociones, según los científicos, a los homosexuales. Entonces los pasaban por un proceso de shocks eléctricos, y a lo cual al final él fue tan afectado con tanto drama que se tuvo que quitar de la vida. Pero eso creo que es un poquito irrelevante. Lo que les quiero compartir es que al final la máquina la terminamos destruyendo. No quedó nada de esa máquina. Solo quedó la historia que años después la quisieron contar y decidieron ponerla aquí. Y cuando yo leía esto, yo dije, ¿será que nosotros conocemos al enemigo? ¿Será que nosotros, como seres humanos, podemos descifrar al enemigo? Porque la palabra del Señor nos dice prácticamente que Él viene a hurtar, a matar y a destruir. Claro que lo sabemos, pero las estrategias como tales del enemigo como cristiano como que sí nos cuesta. En el Nuevo Testamento leemos que Pablo nos dice es que esto no es contra sangre y carne. Esta batalla es contra huéspedes, contra principados, contra potestades. Y empezamos a ver muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, pero por alguna razón, como que si no logramos descifrar el código enigma del enemigo. Y yo en esta mañana les quiero hablar que Jesús es el que descifra el código del enemigo. El Espíritu Santo que Él dejó sobre nuestra vida, el que descifra el código del enemigo. Aquel que no tiene al Espíritu Santo jamás va a descifrar la estrategia del enemigo. ¿Por qué puedo ver que muchos cristianos, aún dentro de la iglesia, no tienen aquel que descifra el enigma? Porque se pelean entre ellos. Porque hay chango. Porque hay personas que critican. Por eso les digo, esta predica va a ser que nunca, pero aguante, me vamos a tratar de tirar buenas noticias de vez en cuando.
Porque el enemigo ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Y por alguna razón, cuando nosotros vemos a un hermano o hermana en Cristo ofendiendo, criticando, nosotros lo primero que hacemos es también criticar. Y esa mirada, esa perspectiva que nosotros tenemos, es que se nota que nos hace falta el Espíritu Santo descifrando el código del enemigo. Porque si nosotros sabemos que los pleitos de aquí dentro de la iglesia son generados por el enemigo, entonces ¿por qué pelearnos unos? Entonces, ¿por qué resentirnos con un hermano? Si yo les pregunto, y si son honestos de verdad, yo les pregunto, ¿qué hay alguien mal aquí en la iglesia? Muchos tendrían que levantar la mano. No lo van a hacer porque sé que uno nos está grabando. Y dos, porque les va a dar pena. Pero muchos de nosotros les aseguro que alguien de la iglesia decimos la palabra, es que no hacemos bien. ¿O no? ¿Vamos a ser honestos o no? Que le veo así como que... Si somos honestos, más de una persona me dice, es que no sé, es como que esa persona es como que bien chocante, hermano. Como que se bien pesadita a la hora de hablar. Y está bien, podemos tener nuestras diferencias, porque los discípulos tuvieron sus diferencias. Pablo tuvo sus diferencias con Marcos. Se pueden tener diferencias, pero hay una valga la redundancia, una gran diferencia entre enojarse con alguien a siempre tener una diferente opinión. Y yo lo que les quiero compartir en esta mañana es que nosotros tenemos que aprender a que el Espíritu Santo vaya descifrando ese código enigma en nuestro corazón, de saber cuándo es que es el enemigo, saber por qué el enemigo está haciendo eso, cuál es el objetivo. Y nos vamos a ir a lo más básico de lo básico. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿por qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol de la vida? El enemigo existe desde el inicio, desde que empezó a dar miedo. Usted y mi persona no somos más especiales porque el enemigo ha puesto su mirada en nosotros. Simplemente el enemigo quiere destruir a todo hijo y una hija de Dios. Usted, un hijo y una hija de Dios, sepa que la serpiente está ahí dispuesta a destruirlo, a matarlo si es posible, y a buscar todo lo que Dios le ha dado. Ese es lo que el enemigo quiere hacer desde un inicio. Desde un inicio, hermano y hermano. Aquí nadie se salva. Si usted está aquí en la iglesia, usted va a salir y el enemigo está ahí afuera esperando a ver cómo lo tiene. ¿Cómo hace para que usted se enoje? ¿Cómo hace para que usted se resienta? ¿Cómo hace para que usted empiece a hacer actitudes naturales, humanas, que no son acordes a como Jesús nos ha enseñado? Y el enemigo llega siempre de manera astuta. Siempre llega tratando de hacer una conversación con usted. Yo estoy leyendo un libro que se llama Cuando ruja el león, que de ahí voy a sacar una prédica muy linda de lo que ha hecho el enemigo, porque el enemigo, la estrategia del enemigo desde el inicio, no es tanto que usted simplemente sea pecador, es simplemente dejar una pequeña duda en su mente de lo que Dios hace en su mente. Eso es todo lo que hace el enemigo. Por eso que allá afuera, cuando usted tiene un problema, muy difícil que en su mente venga, Jehová, ¿qué pasó con algo? Porque el enemigo hace que en su mente diga, ¿y si no hay dinero? ¿Cómo hago? Y si esta enfermedad me doblega por completo, ¿cómo hago? Y si mi familia ya no quiere nada con el Señor, ¿cómo hago? Entonces el enemigo lo que quiere es dejar esa. ¿Y sabe lo que hace el enemigo? Una vez planta esa pequeña idea en su mente, usted puede dudar de Dios, usted hace una totalmente discernimiento diferente de lo que Dios ha puesto en su vida. Y pasó en Eva. Y se lo voy a comprobar, porque dice la serpiente que le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Ahora, si ustedes leen la respuesta, y yo hasta que leí este libro, fíjense que yo había leído muchas veces ese versículo, y jamás
jamás lo había amado. Si ustedes leen lo que responde Eva respondió, no, dice Eva. Dios nos ha dicho que no comamos del árbol de la vida, ni lo toquemos. Ahora les pregunto a los que leen la Biblia, ¿dijo el Señor no toquemos? No. Eva le puso adición a lo que Dios había hecho. Y perdónenme, mujeres, pero ese quiero con un talento que solo ustedes tienen. No se enojen con el predicador, pero qué curioso que Adán le agregó a lo que Dios había dicho. Ahora, no sabemos si es culpa también de Adán que así se lo dijo él, porque quien le dijo la advertencia a Eva fue Adán. Pero lo que está claro, que solo con la respuesta de Eva, ya el diablo había confundido lo que Dios había dicho. Entonces, ya esta mujer, ya simplemente no solo tenía que comer, ya no hay que tocar. Cuando Dios nunca dijo eso. Y eso sucede en su vida y en mi vida. El enemigo a veces hace diferentes cosas en nuestra mente que empezamos, será. No, pero que si hago eso, quizás Dios no me va a bendecir cuando eso está en la Biblia. ¿Quién le ha dicho a usted que si usted viene todos los días a la iglesia, Dios le va a dar todo lo que quiera? Y muchos cristianos así pensaban. Dígame, hermano. Sí. Muchos cristianos así pensaban, no, yo les digo, Dios es un empleado, yo así pienso. Ahora que como estoy sirviendo, el Señor me tiene que bendecir. No, pero que como estoy predicando, el Señor me tiene que dar. No, hermanos, si esto no está en la Biblia. En la Biblia dice, buscar primero el reino de los cielos, todo lo demás vendrá añadido. Todo lo demás. ¿Quién le va a añadir al Señor? Conforme a su perfecta voluntad. Si Dios no le quiere dar un carro, usted se va a hacer loco y usted va a andar como loco con el carro, no se va a dar. Pero si el Señor sabe que usted le va a dar, usted tiene un carro y lo va a bendecir por el carro. Pero yo no le puedo decir si el Señor le va a dar o no, acorde a su deseo, le va a dar conforme a su perfecta voluntad. Entonces el enemigo lo primero que hace es que desde el principio coloca esos pensamientos incorrectos para que usted empiece a dudar. ¿Y cuál es el objetivo del enemigo? El objetivo lo vemos en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades, dice Isaías, han hecho división entre vosotros y vuestros Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para morir. Esto se escucha fuerte, porque en el Antiguo Testamento usted pecaba, usted moría. Démosle gracias a Dios. Amén. Estamos en época de gracia y favor. Amén. Porque en este tiempo, usted pecaba, usted moría. Usted tenía que ir a comprar palominos, usted tenía que ir a comprar cabras, lo que hubiera, ovejas, lo que hubiera a su disposición. Hermano y hermana, seamos honestos, ¿cuánto hubiéramos tenido una gran granja? ¿O solo soy yo? Hablemos solo de mí. Les aseguro que yo, por lo menos, una pinga enorme de todos los pecados que hago en la semana. Imagínense cuántos animalitos hubiéramos matado. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando había iniquidad, nos decían que estaba alejando del rostro del Señor. Cuando hacíamos pecados en esta época, nos decían, Dios no te va a escuchar. Usted llega con pecado, usted primero tenía que sacrificar. Y ahí está la bendición de lo que hizo Jesús sobre nosotros. Amén. Porque por eso que Jesús hizo, usted y mi persona ya no tenemos que sacrificar a nadie. Y pecamos. Y hacemos iniquidad. Y hasta tomamos de menos ese regalo que Jesús nos ha dado. Porque a veces pecamos y decimos, así le va a pasar el Señor, me va a perdonar mañana. ¿Pensamos así o no? Y ese es el propósito del enemigo.
que usted sienta que ha pecado está lejos del Señor. El enemigo le mete en la mente que si usted peca, ya Dios ya no le escucha. Y eso es el Antiguo Testamento. Y aún así hay muchos cristianos hoy en día que creen que solo porque pecaron ya no pueden entrar por esa puerta porque se sienten sucios. El enemigo es bien astuto. El objetivo principal del enemigo es romper toda relación entre usted y Dios. Pero no puedo pasar una prédica hablando del enemigo, ¿verdad? Entonces, el enemigo no es creativo. El enemigo no es un ser increíblemente que él crea estrategias de la nada. El enemigo es un imitador. Eso es lo que es el enemigo. Él es un imitador y él lo que ve que le puede funcionar lo hace. La sabiduría proviene de Dios. Y el enemigo simplemente mira, ejecuta, nada más. Pero él nunca jamás le va a ganar a nuestro Dios. Amén. Bueno, suéltese con este punto porque después de este punto vamos a bajar. Dice la palabra del Señor en Jueces 7:22, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Contra su compañero. Si ustedes leen la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, van a ver muchos ejemplos de eso. Que Dios sabía cómo poner en contra uno contra otro al enemigo. No sabemos qué es lo que hacía, pero sí sabemos que a veces el Señor mandaba un espíritu de confusión. ¿Se acuerdan? Cuando llegaron y un profeta le preguntó, bueno, ¿y tú? ¿Por qué decir que nosotros estamos mintiendo? Y vino el profeta y dijo, porque el Señor te dijo, ¿qué haremos para confundir a los profetas del rey? Y vino uno y dijo, yo pondré espíritu de confusión en su mente. Por eso que iban a decir profecías que no eran correctas. Entonces, el Señor sabe que Él puede mandar espíritu de confusión y pone a uno y a otro en contra. Y muchos de los ejércitos de Israel ganaron sin hacer ni una sola cosa. Porque venía el Señor y destruía por completo. Esta estrategia es la estrategia perfecta. Solamente Dios lo conoce. Amén. Solamente Dios, porque Dios, cuando hizo eso, todo el enemigo quedó derrotado. Dios no dejaba a nadie. Y si usted se pone en mi mente, yo lo primero que pienso es, ¿cómo es posible que entre dos se matan y después que esperando los dos últimos se vean y se maten rápido? Póngase a pensar, porque yo creo que hasta parece como que no creo que parece tanto. Pero dice la palabra del Señor que cuando llegaron todos los del ejército de León a ver los 300, todos bien matados. Porque el Señor, cuando pone una estrategia en orden, cuando pone una estrategia y la activa, se cumple a la perfección. Y todos, absolutamente todos, se mueren. ¿Qué es lo que hace el enemigo? La copia barata, hermano. Porque el enemigo quiere que entre todos nosotros nos matemos. Y puede ser que mande alguno, se ponga en contra, critique, juzgue. Puede ser que mande alguno, trate de matar a otro, y quizás un hermano se fue por su culpa o por mi culpa, y logramos matar a alguien. Pero nunca por completo, porque no tiene la estrategia. Amén. Porque tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo descifrando su código penal. Y sabemos que es el enemigo tratando de hurtar, matar y destruir. ¿Por qué les digo que es una copia barata? Porque en 1 Corintios 1:11 dice Pablo, pero he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que creo que entre vosotros contiendas hay. Se pelea porque uno dice yo soy de Apolos, yo soy de Pablo.
Y se pelean porque el enemigo ha logrado introducir división entre ustedes. Qué estúpido el enemigo. No es una copia barata de Dios. La única diferencia es que el enemigo nunca va a tener éxito contra los hijos de Dios. Porque tenemos a un Espíritu Santo haciendo el enigma. Que cuando usted quizá ve que el hermano está matando a otro, pero usted, el Espíritu Santo, ya le está hablando y está diciendo, ora, intercede, porque eso no es de Dios. Pero hay división, porque ¿sabe lo que quiere hacer el enemigo? Confundir que todos nosotros somos individuales, que somos islas solitas, y que nuestro pensamiento y nuestro corazón es el que manda. Porque nos gusta que nuestra opinión se tome en cuenta. Nos gusta que cuando nosotros queremos hacer algo, todo el mundo diga, sí, amén, usted tiene razón. Nos gusta que cuando nosotros demos alguna opinión, esa sea por encima de todas las demás. Y así somos todos los seres humanos. Todos. Y el problema es que Jesús dijo, ustedes tienen que ser uno. Un solo cuerpo hay. Todos hacemos diferentes funciones. Aquí no hay nadie más importante al mundo como usted predica. Tengo que ser más servidores. Los que tenemos posición de autoridad en una iglesia, en un evento, en lo que sea, somos los que más tenemos que servir. Porque si la gente no ve en nosotros el servicio, entonces de nada sirve. Si nosotros no hacemos nada con amor a Dios, nada sirve. Pablo lo dijo. Ay, ganaste a 1000, fuiste a hacer 1000 eventos, predicaste, tocaste, pero no tenés amor. El enemigo lo que quiere es que usted se olvide que solo hay un camino, una verdad y una vida. Una verdad, no hay otra. No hay otra, hermano. Y a veces el enemigo ha hecho, es tan inteligente que hasta ha hecho que nosotros agreguemos cosas en la Biblia que ni siquiera están. Ni siquiera están. No voy a decir ciertas cosas para no ser tan polémico, pero hay muchas cosas que nosotros tomamos aquí de manera literal, creyendo que esa es la interpretación y probablemente no es así. Hay muchas cosas que si usted no tiene el discernimiento del Espíritu Santo, se va a confundir. No porque el Señor lo quiera confundir, es porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender. Pero no podemos ser tan rígidos, porque así eran los fariseos y los sacerdotes. Ellos creían que el sábado, intocable, y por eso es que Jesús dijo, si alguien ve a una oveja caer, ¿no le van a ayudar un sábado? Si vemos a alguien que entra por las puertas con un gran dolor en el corazón, le vamos a criticar porque cometió error o porque en realidad necesitamos levantar. Y a veces, como cristianos, no, hermano, que la palabra dice soltar, que tenemos que ir por encima. No, hermano, nadie nos ha puesto por jueces. Nadie nos ha puesto. Y así es como inicia la división. El enemigo nos empieza a decir, ay, que está aquel hermano, que está aquel hermano. Se habla con mal de ti. ¿Y qué hacemos? Cumplidos. Y lo digo con toda propiedad, porque lo veo en el ministerio de alabanza. Que al perdón de los ministerios de alabanza no quiero poner, pero se nota, porque son jóvenes, porque saben con quién se pueden llevar y con quién no. Se nota. Ahora, ¿eso es lo correcto? Claro que no es. Pero a veces nosotros mismos, hoy en día, hay mucho pueblo que dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Miren, ya vamos a terminar. Porque si lo informado, imagínense si Pablo estuviera alrededor de nosotros y viera lo que sucede en las iglesias, lo mismo que sucedía en la iglesia. Y aquí
viene lo duro. Sí, es duro. Yo dije, lo pongo, Señor. Es que se van a enojar y a mí me gusta verles sonreír. ¿Sabe lo que dice Pablo? El gran Pablo. ¿Sabe lo que dice Pablo en Tito 3:10? Al hombre que cause división después de una y otra amonestación, desecha. Perdóneme, hermana, que a mí sí me duele esa palabra, porque a mí me tendría que haber echado de esa palabra. Con mi forma de hablar, con mi forma de pensar, puede ser que mate a alguno. Con mi forma de ser, quizás a más de alguno hice que se fuera de esa iglesia. Yo siempre le pido perdón al Señor después de una vez, o después que hablo con alguien, quizás a veces uno se le va la lengua. Yo soy bien poco, yo siempre lo digo, yo no tengo ningún problema en aceptarlo. Uno no sabe, a veces quizás uno en son de broma dice cosas y ofende a la otra. Y empezamos a crear divisiones de nuestra forma de ser. Y en vez de pedirnos perdón, uno de los primeros que piensa es, ¿qué hacer, hermano? Porque se enoja. Y empieza la división. Entonces ya, Dieguito, ya no quiere que yo hable con esta vez. ¿Por qué se va a molestar? Porque ella habló mal de mí. Y empezamos a pensar así. Y empieza el enemigo. ¿Viste lo que digo aquel? Como usted no te lleve, aquí tiene la razón. Sí, hermano, yo siempre tiene la razón. Yo también tengo que dígame, hermano, parece cosa de niño. No sucede. Cuando un hermano le venga, y le voy a contar algo. Qué bueno, hermano. Echambre, hermano. Echambre. Nosotros no tendríamos que hablar de nadie, porque ni Jesús habla de nosotros. Dice la palabra del Señor, desde el momento en que fuimos aceptados como hijos de Dios, todo fue borrado, todo fue borrado, todo. Y nosotros queremos andar recordando todo. Hermano y hermana, yo les podría poner una lista de todo lo malo que hice allá afuera. No, hombre, esa lista fuera larguísima. ¿Pero para qué? Por eso quiero saber, hermano, para hablar de usted. No, hermano. Si lo que el Señor ya limpió, ya es limpio. Ya es limpio. Y seamos honestos, la verdad es que a veces quizás necesitamos un par de Pablos, porque yo se lo digo y se lo acepto, yo soy fiel cristiano. Y los del ministerio de la base saben, yo no soy de los que, yo no quiero que llegar al cielo y que Jesús me diga, vos fuiste una piedra de tropiezo porque no dejaste a nadie servir. Yo les digo, ustedes quieren servir y siempre en su corazón servir, sí, no. Pero les digo, yo que quisiera tener un Pablo aquí, capaz donde se hacemos de un par, hermano. Pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. La palabra del Señor dice que Él nunca, la corrección es para desechar a nadie. Él corrige porque Él ama y Él quisiera que todos vivieran como los de Cristo. Aún los que están allá afuera, que odian a Dios, que son ateos, aún a eso el Señor quiere que nosotros seamos luz para ellos. Amén. Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros. Amén. Dios no quiere división. Jesús no quiere división. Por eso es que Jesús, cuando le preguntaron, dijo, ¿saben cuál es el primer mandamiento? Que amen a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente. ¿Cuál es el segundo? Ámense unos a otros. Por eso es que el enemigo planta esas semillitas de odio y de resentimiento. Y a mí, siempre lo digo, nunca me voy a cansar de repetirlo, me asombra que haya un pleito aquí. Yo quisiera hablar el cincho. Porque en verdad, hermano y hermana, ¿cuál es la razón del pleito aquí? Si estamos contra potestades, principados. Si en la iglesia solo amor debería ser, aquí debería ser el lugar donde más amor haya. Aquí debería ser el lugar donde una persona entre y diga, hermano, pequé y todos lo arrojemos y a ver, y usted se levanta.
si alguien está causando división, ahí es donde se une la iglesia para orar por esa persona. Para decir que el Señor lo ha llamado y está dentro de una iglesia, es porque tiene que ser instrumento. Y voy a finalizar porque me cubrió el tiempo. Voy a finalizar con un versículo antes de lo que dijo Pablo, porque Pablo dijo, porque he sido informado. Pero ahora le digo que en 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues hermanos, y aquí les digo yo, os ruego, este es un ruego que el Señor puso en mi corazón, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos la misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente. ¿Qué significa perfectamente? En Cristo, porque Él es el único perfecto. Que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Hermano y hermana, van a haber muchos que lo van a ofender, quizás van a haber muchos que nos van a desvalorizar, van a haber muchos que van a criticar, pero no juguemos el juego del enemigo. No juguemos el juego del enemigo. Aprenda a descifrar a través del Espíritu Santo que el enemigo es el que crea contienda, que el enemigo es el que crea situaciones adversas, que el enemigo es el que pone malas cosas en nosotros. Pero con Cristo en nuestra mente, así lo desechamos. A mí cuando me critican, por eso yo quizás soy bien tranquilo, a mí cuando me critican, hermano, yo me alegro, ¿saben por qué? Porque veo que el enemigo ha puesto su mirada en mí y digo, este me va a costar derrotar. Yo cuando veo que alguien me ofende, que no le gusta como predico, que no le gusta como troco, que empieza a decir, ay, este Robert, ¿por qué habla así? ¿Saben lo que yo opino? Ay, el enemigo no le gusta, porque si no le gusta el enemigo, estoy haciendo un buen trabajo. Amén. Y si usted ve que aquí alguien lo quiere ofender, alguien quiere tener problemas, el enemigo lo que quiere es desviarlo de lo que Dios tiene para su vida, desviarlo del propósito que Dios tiene para su vida. Así que yo le invito, como ruego, que pensemos en la misma cosa, que Cristo esté en nuestra mente y en nuestro corazón, que el Espíritu Santo sea el que decirle cualquier enigma del enemigo, y cuando vengan ofensas, cuando vengan problemas, simplemente digamos que yo soy de Cristo y amo a aquellos que me ofenden, porque eso es lo difícil, pero con el Espíritu Santo todo se puede. ¿Cómo hacemos? Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque si fuera por nuestra propia capacidad, si fuera por nuestra propia habilidad, jamás descifráramos nada. Es bien fácil empezar a resentirse con algo. Es bien fácil ponerse a pelear con algo. Es fácil criticar y juzgar a alguien. Eso es lo más fácil, Señor. Lo difícil es amarle. Lo difícil es decir que Dios te ama y Dios me ama. Lo difícil es decir perdón. Lo ofendí, perdón. Fallé, perdón. Eso es lo difícil. Espíritu Santo, empieza a descifrar esos enigmas del enemigo. Y que podamos empezar a actuar como Jesús nos pidió que actuáramos. Con una cosa, un mandamiento sobre todo. Amen a Dios con todo su corazón y ámense los unos a los otros. Esa es la verdad que dejó Jesús. No hay otra verdad. En eso, dijo Jesús, se cumple absolutamente todo. Todo se cumple en esos versículos. Porque si yo amo, cumplo todo. Espíritu Santo, pon amor en nosotros. Abre nuestra mente, danos discernimiento para poder descifrar todo ataque del enemigo. Y cuando veo que mi familia me ofende, que yo sepa que no son ellos. Es el enemigo queriendo destruir lo que Dios ya levantó. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. No dudo que tu pueblo ha recibido esta palabra. Y aunque a veces hay puntos que son difíciles de asimilar, difíciles de aceptar, pero sé que
empiezas a poner esta máquina a trabajar en nuestro corazón. Y que esta semana empecemos a descifrar todo dardo del enemigo, toda piedra del tropiezo, y empecemos a amar como tú lo has pedido. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. En nombre de